Bienvenido, querido amigo, cofrade, a otro tutorial de El Abrezo, el canal de la pipa y el cofrade. Hoy te acerco a este tutorial que es fundamental y muy interesante. Vamos a hablar del aculotado. ¿Qué significa aculotar una pipa? Es un tema que quizá lo debí tratar anteriormente, antes de algunos videos, porque para el principiante es fundamental cuando compra su pipa, una pipa nueva estamos hablando, que no está aculotada. Pero es un tema controvertido. El principiante ni siquiera sabe cómo fumar una pipa, cómo se enciende, cómo se carga, y le vamos a hablar de aculotar. Eso es lo importante de tener los conocimientos para que una pipa te dure lo que tenga que durar. Y quizá también te sirva a vos, pipa fumador avesado de varios años, porque tenés tu método. Yo te voy a explicar varios. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, o que uno esté mal y otro esté bien. El que a ti te sirve es el método tuyo. Pero vamos a dar todas las opciones y hablar por qué se aculota una pipa, cómo se aculota, el porqué del sentido de la palabra aculotar y un poco de su historia. Acompáñame. En el tutorial de hoy, El Abrezo, vamos a aprender a aculotar una pipa. Querido cofrade, antes de empezar con los métodos del aculotado, vamos a explicar el por qué se realiza este procedimiento en las pipas nuevas. Principalmente, el primer objetivo es formar una capa de carbonilla en el interior del hornillo para que proteja la pared del mismo de las altas temperaturas. Y la función secundaria de esa capa de carbonilla, o culote como se le llama, es también absorber la humedad de la fumada y permitir así saborear mejores sus aromas. Hace muchos años en Francia hasta había una profesión que le denominaban culotier das pipes, que simplemente consistía en fumadores que fumaban pipas de otros, en este caso espuma de mar, meerschaum, para colorearlas durante varios días y cobraban por ello unas cuantas monedas de esa época. Para que veamos que el aculotado, formar ese culote de las pipas, no es nada nuevo, sino que es mucho anterior a que las pipas sean de brezo. Con más motivo, porque las pipas de brezo tienen una mayor resistencia al calor, como bien sabemos, y es el material por excelencia de las pipas. Entonces el aculotado en otros tipos de madera, obviamente, cumpliría una función mayor. Hay diferentes métodos. Yo les voy a explicar dos de los cuales son los más conocidos. El primer método, el cual yo no practico, lo hice unas veces, pero no es mi predilecto, por así decirle, es el que algunos rocían con miel el interior de la cazoleta, con una pequeña capa de miel pura obviamente. Se le da a la pared de la cazoleta en toda su extensión y al fondo. Después, con un poco de ceniza de un buen puro, se lo pone en el interior de la cazoleta y se la bate enérgicamente y se tira el excedente. ¿Para qué? Para que esa ceniza se adhiera a la miel que está previamente untada en la pared de la cazoleta y al fumarla favorezca con la combustión y el calor la adherencia al quemar la miel de la misma ceniza y se vaya formando esa capa de ceniza del cual hablamos.
Hay pipas que de fábrica, depende de la marca, vienen preaculotadas, que le dicen, que significa que traen una capa ya de carbón, de grafito, que si ustedes la ven, este no es el caso, tiene la pared de la cazoleta no el color de la madera, sino una coloración grisácea. Esas son pipas que vienen con ese material químico, al cual yo tampoco soy adepto y no me gusta. Luego tenemos el método tradicional. Para mí, en mi opinión, una pipa debe aculotarse con el propio tabaco que se va a fumar. Hay algunos que dicen mejor usar Virginias o una mezcla de Virginia y Barley. Tratar de que sean tabacos que no sean de una combustión muy fuerte, que no caliente tanto la pipa. Pero eso va a depender, en mi criterio, más que del tipo de tabaco que vamos a usar, de la forma, de cómo vamos a fumar la pipa. Hay un tema fundamental, porque el principiante que todavía no sabe cómo fumar la pipa y que por ahí viene de una escuela de otro tipo de consumo de tabaco, por decirlo, el cigarrillo, que es una fumada más estresante, más rápida, entonces le va a ser difícil o no va a tener los conocimientos de cómo tiene que calar, a qué ritmo la pipa. Eso es fundamental en el aculotado, sea cualquiera sea su método, no calentar la pipa con una excesiva calada rítmica, la cual va a producir una elevación muy alta de la temperatura y además la producción de jugos y humedades, que es contraproducente en el proceso de un aculatado. Hay otro punto clave en el aculatado. ¿Por qué? Con el método de los tercios de la fumada. ¿Por qué un aculatado no se produce cargando la pipa en su totalidad y fumándola de una sola vez? Porque ahí está la clave de no producir humedad que va a ir descendiendo en la fumada a medida que progrese, y esos jugos van a impedir la adherencia de la carbonilla en las partes inferiores de la cazoleta. Por eso el aculatado se produce en 3 pasos, los cuales tampoco significa que una pipa esté totalmente aculatada, como ya lo voy a explicar. El primer paso consistiría en llenar la cazoleta a 1/3 de su capacidad y formarla muy lentamente, no elevar la temperatura, y la vamos a fumar hasta que la totalidad del tabaco sea consumido. Con ese método, de esos primeros 3 días, al tercio de su capacidad, vamos a lograr que la pipa caliente en su parte inferior y el tabaco consumido totalmente vaya adhiriendo la carbonilla en dicha parte del hornillo. Luego la vamos a llenar hasta su capacidad media y la vamos a fumar una vez por día, de la misma forma, pausadamente, muy lentamente. Si se apaga, mejor, y la volvemos a encender para tratar de evitar la producción excesiva de humedad y así favorecer la adherencia en toda la superficie del hornillo del tabaco que se está consumiendo. Y luego de haber fumado 3 días al tercio, 3 días en su capacidad media, al 7º día recién cargamos en su totalidad la cazoleta, siempre teniendo el cuidado de no llenar la cazoleta hasta su tope. Siempre hay que dejar 2 milímetros aproximadamente de su borde superior. ¿Para qué? Para evitar también quemar el borde del mismo al encender la pipa con el mismo tabaco. Hemos visto ya el método de cómo vamos produciendo el culote o el procedimiento del aculatado con las fumadas sucesivas. Ahí estamos viendo el interior de la cazoleta. Esta es una pipa que ya tiene su carbonilla adherida y bien formada en todo su interior del hornillo. Dicho grosor
de la carbonilla en la parte interna del hornillo, se dice que no tiene que superar el grosor de una moneda, 2 milímetros. Para mí es excesivo. 1 milímetro es suficiente. Y vamos a mantener el grosor de esa carbonilla con herramientas que tiene el pipa fumador a su mano, que puede ser un escariador, también puede ser con el mismo trípode, con la cucharilla, limpiarla y rasparla bien después de cada fumada, y así mantenemos el grosor de dicha carbonilla. Querido cofrade, bueno, hemos visto a grandes rasgos 2 métodos de aculotado. Vas a escuchar por ahí, si recién empiezas o lees, muchos van a decir: embébela con whisky, embébela con ron, no, róceala con agua, déjala que se seque un día, después fúmala. No, nada de eso. Yo te acerco estos 2 métodos, que son los más usados y los que a mí, por lo menos en más de 25, casi 30 años de fumador de pipa, nunca me fallaron. Nunca he roto una cazoleta, nunca la he perforado, nunca se me ha agrietado. ¿Será suerte? Podría ser, dirán algunos. Otros dirán que quizás es porque son pipas bien aculotadas. Una pipa te tiene que durar toda la vida si es de buena calidad y está bien fumada. Lo fundamental, como siempre digo, encender la pipa y en el proceso de aculotado muy lentamente, así como te dije, en el primer tercio de la carga, fumarla tranquilo, que no levante temperatura, 3 días, dejándola descansar día de por medio, si podés, si no, 24 horas está bien. Luego otros 3 días a la mitad y después casi completa. Eso no significa que la pipa ya esté aculotada. Una pipa demora más tiempo en formar esa capa de 1 milímetro de carbonilla, pero ya está preparada, ya está lista para este gran viaje que vas a empezar con tu pipa nueva. Y si ya sos un pipa fumador de años, quizá este método te resulte mejor, quizá no, quizá el de la miel, o quizá tienes el tuyo. Nadie tiene la verdad y nadie dice cuál es lo mejor. Lo mejor es lo que para uno le funciona. Este es mi consejo: fumar lento, disfrutar de tu pipa, que con un buen aculotado te va a durar la compañera toda la vida. Suscríbete, dame un like y te espero en los próximos tutoriales de El Abrezo. Abrezo, felices y sanos humos.